Nunca fui un hombre con suerte. Desde que la vida me dio la espalda, lo único que me ha acompañado fielmente es la pobreza. Mi casa es un cuarto húmedo donde el polvo se mezcla con el olor a madera vieja y a ropa mojada que nunca termina de secarse. A veces pienso que las paredes se inclinan hacia mí, cansadas también de sostener tantos suspiros. Esa mañana no era distinta. El sol apenas se colaba por la ventana, y el aire cargado de humedad me hacía sentir como si respirara dentro de una esponja. Había prometido al señor Barriga que le pagaría la renta ese día, pero no tenía ni un centavo. Mis manos olían a grasa vieja del taller donde a veces me daban trabajo, y el estómago me rugía como si quisiera recordarme que no había desayunado. El chavo apareció, como siempre, con esa sonrisa torpe que parecía capaz de iluminar la vecindad entera. Traía un pan duro en la mano y me lo ofreció sin decir nada. No pude rechazarlo. A veces, ese chamaco me recordaba por qué aún seguía intentando. El día avanzó con su pereza habitual. Kiko jugaba con su pelota nueva, riéndose como si no existiera el hambre. Doña Florinda miraba desde su puerta, con esa expresión de superioridad que siempre me daba entre risa y coraje. Y el profesor Girafales apareció, con su eterna calma, trayendo flores marchitas que parecían ya rendidas. Todo en la vecindad parecía un cuadro detenido en el tiempo, siempre igual, siempre a punto de romperse. Cuando el señor Barriga llegó, su sombra llenó el patio. Yo ya sabía lo que venía. Traía papeles en la mano, y una mirada seria que no prometía clemencia. A su lado estaba Ñoño, mirando al suelo, como si también sintiera vergüenza por la escena que se repetiría una vez más. No recuerdo exactamente las palabras, pero sí recuerdo el tono. La amenaza velada de desalojarme, la exigencia de una suma que jamás podría pagar. Asentí, fingiendo que algo se me ocurriría, pero por dentro solo había vacío. Esa noche, mientras el resto dormía, escuché un golpe en la puerta. Era suave, casi educado, pero me heló la sangre. No suelo recibir visitas a esas horas. Al abrir, un hombre alto, de rostro cubierto por un sombrero, se presentó como alguien interesado en resolver mis problemas financieros. No entendí al principio. Pensé que se trataba de una broma o de una estafa. Pero cuando me mostró un sobre con dinero, real, tangible, el corazón me dio un vuelco. Decía que podía saldar todas mis deudas si le conseguía algo muy especial. No quiso decirme qué era. Solo me pidió que lo pensara, que sabía que tenía a alguien bajo mi techo que valía mucho más de lo que imaginaba. Cerré la puerta temblando. El chavo dormía sobre un costal de harina, abrazando una cobija remendada. En la penumbra, su respiración era tranquila, inocente. No entendí las palabras de aquel hombre, o no quise entenderlas. Pero su voz siguió rondando en mi cabeza como un eco sucio. Durante los días siguientes, todo empezó a sentirse diferente. La vecindad, con sus paredes descascaradas y su olor a sopa de fideos, parecía mirarme. Las sombras se alargaban más de lo normal. A veces creía oír susurros entre los muros, como si las grietas respiraran. Las cosas empezaron a cambiar, aunque nada, en apariencia, hubiera cambiado. Doña Clotilde pasó una tarde frente a mi puerta, con una bolsa en la mano. Me observó con una lástima que nunca antes había visto en sus ojos. Dijo algo sobre una mala energía rondando mi cuarto. Reí para disimular el miedo, pero por dentro sentí un escalofrío. Desde entonces, no volvió a hablarme. El hambre se volvió insoportable. Vendí lo poco que tenía, incluso las herramientas que me daban trabajo. El señor Barriga seguía viniendo, cada vez más impaciente, y yo ya no tenía excusas. Dormía poco, soñando con ojos sin rostro que me observaban desde la esquina de la cama. Una noche, el sobre volvió a aparecer bajo la puerta. Esta vez no había golpes, ni voces, solo el papel grueso deslizándose en silencio. Dentro había más dinero. Y una nota que decía: sabemos que ha pensado en hacerlo. No lo retrase. Me quedé mirando esa frase durante horas. El chavo dormía, ajeno, murmurando en sueños. El hambre, la deuda, el cansancio. Todo se mezclaba. Por un instante, me odié. Odié ser pobre, odié ser cobarde, odié a ese niño por existir en medio de mi miseria. Salí al patio buscando aire. El cielo estaba cubierto, y una neblina ligera empezaba a formarse.
El agua del barril tenía un brillo extraño, como si reflejara una luz que no venía de ningún lado. Pensé que me estaba volviendo loco. Tal vez ya lo estaba. Volví a entrar y me quedé mirando el sobre la mesa. Tenía manchas. No de tinta, ni de tierra. Eran oscuras, secas, y olían a hierro. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Por primera vez, supe que algo realmente malo estaba por comenzar. Y que, de alguna forma, ya no había marcha atrás. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí bien. Las noches se me hicieron largas, húmedas, y llenas de sonidos que juraría no existían antes. Las maderas del techo crujían como si caminaran sobre ellas. El viento traía murmullos que no parecían venir del patio, sino de dentro de mí. El sobre seguía en la mesa. No lo había tocado desde aquella noche, pero el olor metálico se extendía por el cuarto, mezclándose con la humedad y el polvo. No podía dejar de pensar en lo que decía esa nota. Cada vez que la releía, sentía un nudo en el estómago. Sabemos que ha pensado en hacerlo. Esa frase me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. El chavo seguía viniendo todos los días. Me ayudaba a barrer, a recoger los pedazos de leña que encontraba en la calle. Reía por cualquier cosa, como si el mundo no pesara sobre él. Y eso me dolía. Yo, que no tenía nada, que vivía debiéndole a todos, tenía frente a mí al único ser que no me pedía nada. Y, sin embargo, me habían ofrecido dinero. Por él. Traté de convencerme de que era imposible, de que aquello era una broma cruel. Pero a veces, en los rincones del patio, juraría ver al mismo hombre del sombrero. No se acercaba. Solo me observaba. Un perfil, una sombra que desaparecía cuando alguien más salía de su casa. Doña Florinda empezó a notar mi estado. Me miraba con desconfianza, como si ya supiera algo. Una tarde, mientras Kiko jugaba con su pelota, escuché que le decía al profesor Girafales que el pobre Ramón estaba peor que nunca. Que sus ojos ya no tenían brillo, que su voz sonaba hueca. No se equivocaba. Cada día me sentía más débil. A veces no comía, otras veces no recordaba si lo había hecho. Tenía la sensación constante de que el aire en mi casa estaba contaminado. Todo olía a encierro, a desesperanza. Y el chavo seguía sonriendo. Una noche, mientras él dormía, me acerqué a su lado. Lo observé largo rato. Su rostro era tranquilo, casi feliz. En su sueño, parecía murmurar nombres, tal vez recordando a alguien de su pasado. Sentí un temblor en las manos. No sabía si era de miedo o de hambre. Miré la mesa. El sobre. Y junto a él, otro, recién deslizado bajo la puerta. Me acerqué lentamente. Dentro había más dinero. Y una nueva nota. Esta será la última oportunidad. Mañana, a medianoche. No decía más. No decía qué debía hacer. Pero yo lo sabía. Pasé el día siguiente en un estado de niebla. No hablaba con nadie. Ni siquiera con el chavo. Me limitaba a mirarlo desde lejos. Cada movimiento suyo me dolía, porque ya no lo veía como al niño que conocía, sino como a un recordatorio vivo de lo que estaba a punto de hacer. El profesor Girafales pasó por la vecindad esa tarde. Traía flores frescas, y su conversación con doña Florinda llenó el patio de una normalidad insoportable. Todo parecía igual, pero yo ya no pertenecía a ese mundo. Ni a sus risas, ni a sus discusiones tontas. Me senté frente a mi puerta, mirando el suelo. El sol se fue apagando poco a poco, y la sombra del barril se alargó como una mancha de tinta. Cuando cayó la noche, el aire se volvió pesado. Ni los grillos cantaban. A las 11 escuché pasos fuera de mi casa. Golpes suaves, 3 veces. No abrí. El hombre no insistió. Solo dijo mi nombre, y luego el silencio volvió. Esperé. No sé cuánto tiempo. Hasta que el chavo se movió en sueños y murmuró algo. Fue entonces cuando sentí que ya no había elección. Caminé hacia la mesa, tomé el sobre, y lo guardé en el bolsillo. La puerta se abrió sola. El hombre del sombrero me esperaba en el patio. No se le veía el rostro. Solo una mano extendida, pálida, inmóvil. En la otra sostenía un maletín. No dijo nada. Me limité a asentir. No sé exactamente cómo ocurrió después. Solo recuerdo caminar detrás de él, con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que iba a desmayarme. El chavo dormía. Lo levanté sin que se despertara.
Pesaba poco, demasiado poco. Lo envolví en su cobija y lo cargué fuera. El patio estaba en silencio absoluto. Ni un ruido, ni una ventana abierta. La neblina cubría los muros. El hombre caminó hacia la salida de la vecindad. En ningún momento se volvió a mirarme. Cuando lo alcancé, me extendió un papel. Era un contrato, o algo parecido. No lo leí. Solo firmé. Luego lo vi irse, con el niño en brazos, y me quedé parado bajo la llovizna. No sé cuánto tiempo pasó. Volví a mi casa y me senté frente a la mesa. El dinero seguía allí, más del que jamás había visto. Pero el cuarto olía distinto. Como si el aire se hubiera podrido. Dormí mal. Soñé con pasos diminutos que se alejaban. Soñé con la voz del chavo llamándome, pero desde un lugar muy lejano. A la mañana siguiente, el sol no entró por la ventana. Era como si se negara a mirar dentro. Y fue entonces cuando entendí que, aunque aún respirara, ya estaba muerto por dentro. El silencio se quedó a vivir conmigo. Desde aquella noche, la vecindad ya no sonaba igual. Ni los gritos de Kiko, ni los pasos del señor Barriga, ni el timbre de la voz de doña Florinda al regañarme lograban romper esa quietud que parecía haberse pegado a las paredes. Todo estaba apagado. Pasaron días, tal vez semanas. Perdí la cuenta. No comía mucho, apenas lo suficiente para no caerme. A veces creía escuchar la risa del chavo desde el barril, otras desde el pasillo. Pero al asomarme, nunca había nadie. El dinero seguía sobre la mesa, intacto. Lo había intentado gastar una vez, pero el tendero me miró raro, como si el dinero oliera mal. Dijo que estaba demasiado húmedo, y me lo devolvió sin contar ni una moneda. Al volver a casa, lo guardé en una caja. Desde entonces, el olor se volvió más fuerte. Era agrio, parecido al de la ropa olvidada bajo la lluvia. Doña Clotilde vino a verme una tarde. Tocó la puerta con suavidad y me entregó un plato de sopa. Me dijo que me veía más flaco, más pálido, que apenas me sostenía. Yo asentí sin mirarla. En cuanto se fue, el aroma del plato me revolvió el estómago. No pude comer. Esa noche la sopa seguía caliente. No me explico cómo. El profesor Girafales pasó también, preguntando si había visto al chavo. Decía que hacía días que nadie lo veía por la vecindad. Le respondí que se había ido con unos familiares, pero mi voz tembló. No sé si me creyó. Me miró en silencio, con una mezcla de compasión y miedo. Las noches se hicieron más pesadas. A veces me despertaba con la puerta entreabierta, aunque juraba haberla cerrado. Otras, las ventanas vibraban solas, como si algo las golpeara desde afuera. Intenté convencerme de que era el viento, pero dentro de mí sabía que no era eso. Un día, cuando ya empezaba a pensar que todo había terminado, llegó un sobre. No escuché pasos, ni golpes. Simplemente estaba allí, sobre la mesa. El papel era distinto. Más grueso, más limpio, sin manchas. Al abrirlo, encontré una carta y una suma de dinero mayor que antes. La carta decía: gracias por su colaboración. El material fue excelente. Le enviamos lo que resta de su pago y una muestra de nuestra gratitud. No entendí al principio. El material. Sentí un mareo. Las letras parecían moverse, torcerse, formar palabras que no existían. Excelente. Pago. Busqué en la mesa, debajo del sobre. Había una caja más pequeña, envuelta en papel oscuro. No quería abrirla. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, pero las manos se movieron solas. Dentro, algo estaba envuelto en una tela gris. No diré qué era. No porque no lo recuerde, sino porque no quiero recordarlo. Solo sé que el aire se volvió pesado, irrespirable. El cuarto entero empezó a oler como el sobre, como hierro y humedad vieja. Vomité. Lloré. Me arrastré hasta la puerta buscando aire, pero afuera la vecindad estaba desierta. Las luces de las casas se veían apagadas, incluso a plena tarde. Sentí que el mundo entero se había marchado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del chavo, no como era, sino como lo imaginaba ahora. Sin vida, sin esa sonrisa que alguna vez me sostuvo. La culpa era un ruido constante en mi cabeza, un zumbido que no se iba. Pasaron más días. Dejé de salir. Dejé de hablar. El profesor Girafales ya no volvió, y doña Florinda me evitaba.
Escuché que había dicho que mi cuarto olía raro. No mentía. Una madrugada, un golpeteo me despertó. Provenía del barril. Lento, rítmico. 3 golpes, una pausa, 3 más. Me quedé inmóvil. El aire se sentía frío, pegajoso. No tuve valor de acercarme. Pero al amanecer, algo en mí cambió. Fui hasta el barril. Lo toqué. Estaba húmedo, y el agua que rezumaba tenía un color extraño, oscuro. No había nada dentro, solo un hueco, pero juraría que sentí una corriente de aire cálido salir de allí, como un suspiro. A partir de ese día, el chavo empezó a visitarme en sueños. No hablaba. Solo me miraba. Su rostro no mostraba rabia, ni tristeza. Solo decepción. Eso era lo peor. El señor Barriga volvió semanas después, con ñoño, para cobrar la renta. Yo no contesté. Escuché cómo golpeaba la puerta, cómo insistía, cómo al final se rendía. Dijo que volvería otro día. Pero no volvió. Nadie volvió. A veces me pregunto si todo eso realmente pasó. Si el hombre del sombrero existió, si de verdad lo firmé, si el dinero es real. Pero cada vez que intento dudarlo, siento el peso de la caja debajo de la cama. Y sé que no estoy soñando. El olor no se ha ido. Se pega a la ropa, a la piel, a los sueños. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento pasa entre las rendijas, puedo escuchar el eco de una risa infantil, mezclada con un llanto lejano. No sé si es el viento. No sé si es mi conciencia. Solo sé que, desde aquella noche, la vecindad ya no duerme. El tiempo dejó de tener forma. Los días y las noches se confundieron, como si el sol hubiera olvidado que mi casa existía. A veces creía escuchar vida en la vecindad, una risa, un portazo, el eco de una pelota, pero al salir al patio solo encontraba polvo y un aire pesado, inmóvil, como el de un lugar abandonado hace años. Empecé a hablar solo. No por locura, o eso me repetía, sino por miedo a que el silencio me tragara. Le hablaba al vacío, al chavo, a las sombras que se movían en las paredes. Les pedía perdón, aunque no sabía si alguien me escuchaba. El dinero seguía allí, en la caja. A veces lo veía distinto. Cambiaba de lugar. Una mañana amaneció sobre mi cama, otra vez sobre la mesa, apilado con un orden que yo no recordaba haber hecho. Cada vez olía más fuerte. No podía tocarlo sin sentir que las manos se me enfriaban. Doña Clotilde fue la última en pasar frente a mi puerta. La vi desde la ventana. Se detuvo, observó un momento, y se persignó. Después, se fue sin mirar atrás. Desde entonces, nadie volvió a acercarse. El patio se volvió un lugar muerto, sin pasos ni risas. Una noche, escuché un golpe seco en la puerta. No fue como los otros. Este sonó distinto, firme, decidido. Abrí, esperando ver al hombre del sombrero, pero no había nadie. Solo una caja, más grande que las anteriores, cubierta por un trapo. No quise tocarla. La arrastré adentro y la dejé junto a la pared. El aire se volvió helado, y el olor. El olor era insoportable. Pasé la noche sentado frente a ella, con la lámpara encendida. No podía dejar de mirarla. Tenía marcas, arañazos en la madera, como si alguien hubiera intentado salir. Me repetí que era mi imaginación. Pero el sonido volvió. 3 golpes, lentos, desde adentro. No la abrí. No esa noche. Al amanecer, el ruido cesó. La lámpara se había apagado sola. Me levanté con dificultad y busqué el coraje que me quedaba. Quité el trapo, abrí la tapa. Dentro no había nada. Solo la misma cobija remendada que el chavo usaba para dormir. Caí de rodillas. No lloré. Ya no podía. Solo sentí que el mundo se encogía, que el aire se hacía más espeso. En ese momento comprendí que el dinero nunca había sido mío, que la deuda que había pagado no era con el señor Barriga, sino con algo mucho más oscuro. Conmigo mismo. Pasé días sin moverme, sin comer, sin dormir. Las paredes empezaron a respirar. Sí, respirar. El moho crecía formando figuras que parecían rostros, todos mirando hacia mí. El techo goteaba un líquido oscuro que no venía de la lluvia. Una tarde escuché una voz infantil desde el patio. No era risa esta vez. Era un susurro. ¿Por qué, don Ramón? Salí corriendo, sin pensar. El sol estaba abajo, tiñendo todo de un naranja enfermo. En medio del patio, junto al barril, vi una silueta pequeña.
Tenía el mismo porte, los mismos harapos. Pero cuando me acerqué, la figura se desvaneció, como polvo. El barril estaba lleno hasta el borde de agua turbia. Me incliné para mirar dentro y vi mi reflejo. Pero no era el mío de siempre. Era un rostro envejecido, con los ojos hundidos y vacíos. Detrás de mí, en el reflejo, estaba el chavo. No me atreví a girar. Solo cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizá unos minutos, quizá toda una vida. Cuando los abrí, el barril estaba vacío. El sol se había ido, y el patio era pura sombra. Entré a mi cuarto. La caja del dinero ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa, había un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Decía solo una frase. Toda deuda se paga. No dormí más esa noche. Ni la siguiente. Sentía que algo esperaba afuera, paciente, sin apuro. El aire olía a tierra mojada, como si la vecindad entera se estuviera hundiendo poco a poco. El último amanecer que recuerdo fue distinto. El cielo no era azul, sino gris plomo. Salí al patio con el papel en la mano. El barril estaba tapado. Me acerqué, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque entendí que, al fin, todo iba a terminar. Apoyé la mano en el borde del barril. El agua estaba tibia. Me incliné para mirar dentro, esperando ver el reflejo de siempre. Pero no vi nada. Ni mi rostro, ni el cielo. Solo oscuridad. Y luego, el silencio. Dicen que con el tiempo llegó otra gente a vivir en la vecindad. Que el cuarto 72 siempre permanece cerrado. Que nadie aguanta mucho tiempo ahí porque se siente raro. Algunos vecinos dicen que, en las noches sin luna, se escucha a un hombre hablar solo, riendo bajo, como si respondiera a alguien que ya no está. No sé si es cierto. Yo solo sé que, a veces, cuando el viento pasa entre los pasillos, se oye un eco lejano. Una risa inocente. Una voz que dice: fue sin querer queriendo. Y entonces el silencio vuelve. Como si nunca hubiera existido nadie ahí. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...